El petróleo seguirá siendo la principal materia prima para los combustibles, por lo menos en las próximas décadas. Y es que la producción de nuevas tecnologías para alimentar energéticos aún están en desarrollo y perfeccionándose. Otro factor en contra en este momento en la demanda de biocombustibles es que podría precipitar una crisis en el mercado de los alimentos, que ya de por sí sufre su propia escalada alcista. Y es que el 80% de los biocombustibles se producen en base a alimentos para el consumo humano. Diversos expertos, entre los que se encuentra la FAO, están de acuerdo en que un mayor requerimiento de granos, leguminosas, palma, soya y maíz, que son los principales productos con los que se producen, podrían disminuir peligrosamente. Y es que la contaminación originada por la extracción del petróleo ha sido muy problemática, como la mayor derrama en la historia en el Golfo de México que se originó en un pozo de British Petroleum. O el caso de Chevron, en el cual recientemente un juzgado de Ecuador condenó al gigante petrolero estadounidense a pagar una multa por contaminar el hábitat de miles de personas en la década de los 70s y 80s. Paradójicamente, también en lugares como Malasia e Indonesia se están deforestando gran cantidad de terrenos para la producción de aceite de palma, con el fin de generar biodiesel. La transición para disminuir el combustible fósil camina gradualmente. La Unión Europea estableció como meta que 10% del uso del combustible para transporte debía provenir de biocombustibles. Mientras tanto, la meta de Estados Unidos para el 2030 es cubrir un 30% de su consumo energético en base a energía verde. Por su parte, España propone disminuir la velocidad permitida. Antes la máxima era de 120 km por hora y ahora será de 110, con lo que buscan reducir el consumo de petróleo en 28.6 millones de barriles, en un momento en que los precios del crudo han rebasado los $110 por barril. Por lo pronto, varios países ya invierten sumas considerables en investigación y producción de estas nuevas energías limpias. El mundo de la energía actualmente está pasando por una etapa particularmente complicada. Comentábamos un poco fuera de cámara que se está quizá perfilando una suerte de tormenta perfecta, toda vez que se dio esta serie de movimientos políticos en el mundo árabe, principal zona petrolera del mundo. Se ha conjuntado con el desastre que se produjo el año pasado en el derrame en el Golfo de México en la plataforma de British Petroleum, que eso quizá, ahorita nos comentarán ustedes, quizá inhiba o haga más cauteloso al mundo en cuanto a la perforación en aguas profundas. Y ahora tenemos como colación lo que acaba de ocurrir en Japón con las plantas nucleares. Este tsunami y el terremoto que lo acompañó ha lastimado a estas plantas. No sabemos realmente si son las únicas o hay otras, pero sí hay una alarma internacional en relación a la resistencia de las plantas nucleares en situaciones de emergencia como estas. Entonces, pues, ¿hacia dónde va el mundo de la energía? ¿Qué vamos a terminar haciendo? ¿Vamos a regresar al etanol o vamos a buscar qué hacer en relación a cómo dar un abasto en una economía que además casi todo el mundo quiere que crezcan? Pero ¿cuál sería el panorama real, digamos? No sé si estoy yo, al poner todas estas variables en la misma canasta, a lo mejor se siente o se aprecia más dramático de lo que realmente es, pero ustedes, pues ahora sí que son mis invitados para que nos ilustren sobre la materia. Juanjo, a ver, por favor. Sí parece que hay alguien ahí arriba con un sentido del humor muy peculiar, porque todas las iniciativas de Obama le pasan algo, ¿no? No hay que pensar cuál otra traía ahí para ver qué sigue. Medicare. Yo creo que una de las cosas que yo creo que es importante tomar en cuenta es el recurso petrolero hay para largo. Ya sea noción de para qué es largo, digamos, para largo son yo creo que son por lo menos 50 años, ¿no? Y aquí el punto depende de los cambios tecnológicos. Y pues, afortunadamente la historia nos demuestra que siempre nos sorprenden los cambios tecnológicos. Entonces, a un cierto precio va a haber suficiente recurso petrolero dada las previsiones de demandas que tenemos. Entonces, en ese sentido, los cambios tienen que venir no desde el punto de vista de si va a haber o no va a haber suficiente oferta. Los cambios en nuestros patrones de consumo energéticos tienen que venir en función de la preocupación del riesgo de cambio climático.
Entonces, esta diferencia es importante, yo creo, porque aquí no se va a dar el cambio solo, no va a pasar sin intervención de política gubernamental. Yo creo que si no hay que forzar esos cambios, si no se fuerza estos cambios, va a haber el recurso, potencialmente va a haber recurso a precios por el orden de donde estamos ahora, incluso pueden ser hasta más bajos, ¿no? Quitando toda esta volatilidad del corto plazo. Y eso va a hacer que no haya mucho incentivo en invertir en tecnologías alternativas. No va a haber mucho incentivo en desarrollar, sustituir. Entonces aquí el punto es cómo podemos como mundo, cómo podemos como planeta, pues hacer estos cambios de política, y pues es un problema muy complicado, ¿no? Porque sabemos que si de por sí tener las políticas correctas en un país es complicado por poner de acuerdo a todos, sobre todo coordinar a nivel mundial este tipo de desarrollos. Coordinar a nivel mundial un efecto, ¿no? Algo que impide esta externalidad del cambio climático es un problema político y pues tú no sabes más que nosotros de las complicaciones que eso implica, ¿no? Tú que diriges ese centro de sustentabilidad en el TEC de Monterrey, ¿cómo ves esto? ¿Crees que, digamos, déjate a nivel mundial, en una sociedad como la mexicana, podemos empezar a trabajar, o incluso qué se requeriría para que empecemos a trabajar en lo que será el futuro? Pues estábamos hablando de 50 años, pero pues, después de esos 50 años, ¿qué sucede? ¿Cómo manejamos nuestra energía? ¿Cómo manejamos pues, la sustentabilidad de nuestro país para empezar? Bueno, yo lo que diría en primer término es que el tema de cambio climático, si bien no se ha logrado un acuerdo internacional, pues ya está puesto sobre la mesa, ¿no? Y cada vez hemos visto que hay mayores estragos. Nuestro país es un país altamente vulnerable al cambio climático y nuestro país además se ha comprometido en forma voluntaria a disminuir sus emisiones por lo menos en 30% al 2020 y en 50% al 2050. Eso significa un reto enorme en términos de... un cambio de país totalmente. Pues sí, un reto enorme en términos de nuestra política energética, porque actualmente el 91% del combustible de lo que consumimos son combustibles fósiles. Entonces, tienes 91% es combustible fósil de la matriz energética mexicana. Entonces, estás hablando de un cambio de fondo. Radical. Y en ese sentido, pues una de las cuestiones que se había puesto sobre la mesa era replantear el regreso a un programa nuclear. Correcto. Puedo decirte que lo que yo he visto que ha circulado digamos, en las redes en los últimos 2 días hacen ver que sería muy, de por sí ya era difícil políticamente convencer a la población mexicana de regresar a lo nuclear. Ahora se hace muchísimo más difícil. Tú comentabas dos cosas. Hablabas del accidente de Deep Horizon y de este accidente, bueno, de esta situación en Japón. Lo primero que yo quisiera señalar es que el accidente de Japón, digamos, el problema con la planta nuclear no se deriva de que haya habido un problema con la planta en sí, sino se debe a que hubo un terremoto que ahora están diciendo que fue de 9 grados en la escala de Richter. O sea, estás hablando de algo verdaderamente enorme. De esa magnitud. Exacto. Y luego un tsunami con olas de 10 metros, que bueno, pues eso vino a ir terminando con cada una de los diferentes sistemas que tenías para poder evitar que hubiera una situación de esta naturaleza. Lo que sucede, como en el caso de Deep Horizon, como en este caso, no es que digas, pues ya no vamos a producir petróleo en aguas profundas o ya nunca va a haber ninguna planta nuclear en el mundo. Hay más de 400 reactores en el mundo. El punto es que se tiene que trabajar... Hay 1.400 reactores en el más de 400. Más de 400. En 30 países. Okay. Aquí el punto es que se tiene que trabajar muy fuertemente en la parte regulatoria, en la parte de la seguridad, en la seguridad ambiental, en la seguridad en sí, porque si no tienes los elementos, si no tienes una regulación fuerte y no tienes a la gente capacitada para poder supervisar y poder actuar en caso de accidentes, la situación puede ser verdaderamente catastrófica. Yo estoy convencida que lo que estamos viendo en Japón, si hubiera sucedido quizás en otra parte del mundo donde no hubiera tantísima disciplina y donde porque sí tienen esa regulación los japoneses, sería verdaderamente
realmente más altos estándares. Sería una tragedia, estaremos ya viviendo una tragedia. Tipo Chernobyl. No sabemos en qué va a acabar en este momento, digo, eso es lo que es un poco angustioso en este momento, que no sabemos en qué momento va a parar esto, ¿no? En los próximos días yo creo que habrá mucho más claridad, pero el punto no es decir, por lo menos yo creo que no estamos todavía en una situación donde digamos, como algunos hacen propuestas de que al 2050 vamos a tener 100% de energías renovables. Yo creo que estamos muy lejos de eso. Yo creo que el petróleo, el gas natural van a seguir siendo combustibles que vamos a utilizar, mismo, ¿no? si no necesariamente para generar electricidad o para las gasolinas. Sí los necesitas, el petróleo para las petroquímicas. El gas natural, yo creo que más ahora con esta situación de la planta nuclear, está llamado a jugar un papel como un combustible de transición. Entonces creo que sí, México está llamado a hacer una reflexión y sobre todo a realmente hacer la tarea de ver qué clase de política energética necesitamos para enfrentar el doble reto de nuestra seguridad energética y del combate del cambio climático. Muy bien, vamos a regresar, perdón, vamos a regresar en un minutito después de este corte.